Un avión espía ruso fue interceptado cerca del HMS Queen Elizabeth, lo que provocó tensiones en alta mar. ¿Qué pudo haber salido mal durante este encuentro? ¿Qué tan cerca estuvimos de un incidente internacional importante? Mientras el HMS Queen Elizabeth realizaba sus operaciones, la presencia de una aeronave rusa fue detectada por los sofisticados sistemas de radar del portaaviones. El radar de la Armada Real Británica, uno de los más avanzados del mundo, detectó rápidamente la firma del 2 que se acercaba, una aeronave de patrulla marítima de largo alcance que a menudo se utiliza para misiones de reconocimiento. Se tomó la decisión de desplegar aviones F-35B Lightning y cazas Typhoon para interceptar el avión ruso. La interceptación se llevó a cabo con precisión. Los aviones F-35B, reconocidos por su capacidad de sigilo y aviónica avanzada, despegaron de la cubierta de vuelo del Queen Elizabeth en cuestión de minutos. Simultáneamente, cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea Británica fueron desplegados desde bases cercanas para brindar apoyo adicional. Los pilotos altamente entrenados para este tipo de escenarios ejecutaron un acercamiento coordinado, asegurándose de que la aeronave rusa fuera monitoreada de cerca sin provocar una escalada. El avión espía ruso, mientras intentaba recopilar información sobre el grupo de ataque del portaaviones, pronto fue rodeado por aeronaves de la OTAN. Es probable que los pilotos hayan realizado una serie de maniobras complejas, con la tripulación rusa intentando esperar a los interceptores mientras continuaban con su misión de vigilancia. La comunicación entre las aeronaves habría sido tensa, con cada lado muy consciente del potencial de cometer un error de cálculo. Desde la perspectiva rusa, este tipo de misiones de vigilancia son rutinarias, destinadas a evaluar las capacidades y el nivel de preparación de las fuerzas de la OTAN. Para la OTAN y el Reino Unido en particular, esta interceptación fue una medida defensiva necesaria, una demostración de fuerza y preparación para proteger sus activos y aliados. El encuentro, aunque no es raro en aguas internacionales, conllevaba el riesgo de una escalada, especialmente si alguna de las partes hubiera malinterpretado las intenciones o capacidades de la otra. Pero antes de llegar a eso, hablemos un poco sobre la importancia estratégica del HMS Queen Elizabeth. HMS Reina Isabel es el buque insignia de la Marina Real y representa un símbolo de la destreza en ingeniería naval británica y de la fuerza militar. Como el buque principal de la clase Reina Isabel, es el buque de guerra más avanzado y poderoso jamás construido para la Marina Real. Con un desplazamiento de alrededor de 65.000 toneladas, este portaaviones está diseñado para proyectar el poder militar británico a nivel global y desempeña un papel central en la defensa y operaciones estratégicas del Reino Unido. El portaaviones es capaz de transportar hasta 40 aeronaves, incluyendo los avanzados cazas F-35B de ataque conjunto. Estos aviones, conocidos por su sigilo y versatilidad, son esenciales para la misión del portaaviones de proporcionar poder aéreo. La capacidad misma del HMS Reina Isabel para lanzar y recuperar aeronaves en cualquier momento es una de sus características clave. La cubierta de vuelo, que abarca 4 acres, puede desplegar aeronaves rápidamente, permitiendo que 4 aviones de combate sean trasladados del hangar a la cubierta de vuelo en solo 1 minuto. Esta capacidad asegura que el HMS Reina Isabel pueda responder rápidamente a amenazas, proyectar poder aéreo y mantener la superioridad aérea en cualquier zona de conflicto. Pero hay más en este buque que solo sus capacidades de aviación. El HMS Reina Isabel está equipado con radares de última generación, sistemas de comunicación y armas defensivas. Estos sistemas avanzados permiten al portaaviones detectar y responder a amenazas potenciales mucho antes de que se vuelvan inminentes, lo que lo convierte en un recurso sumamente intimidante en la guerra naval. Los sistemas de combate integrados del barco permiten una coordinación fluida con otros recursos navales y aéreos, mejorando su efectividad operativa. El Reina Isabel también desempeña un papel importante en los compromisos diplomáticos y el Reino Unido. Como buque insignia de la Marina Real, a menudo sirve como sede para reuniones de alto nivel de edificación militar y operaciones de mando. Este doble papel muestra claramente la importancia del portaaviones no solo en la defensa, sino también en reforzar los compromisos del Reino Unido con sus aliados y su posición como potencia global. Los despliegues recientes del portaaviones, especialmente en el Mar del Norte y el Ártico, son evidencia de su importancia estratégica. Estas regiones son de especial interés tanto para la OTAN como para Rusia, lo que las convierte en puntos críticos de actividad militar. La presencia del HMS Queen Elizabeth en estas aguas es una clara demostración del compromiso del Reino Unido para defender sus intereses y los de sus aliados.
Estas operaciones no solo buscan mantener la preparación militar, sino también de enviar un mensaje a posibles adversarios. Las actividades del grupo de ataque de portaaviones en estas regiones estratégicamente vitales reflejan sus intereses contra cualquier amenaza, aunque no debemos olvidar el panorama general. La interceptación del avión espía ruso cerca del HMS Queen Elizabeth no puede entenderse completamente sin considerar el contexto geopolítico más amplio. Desde el final de la Guerra Fría, las tensiones entre la OTAN y Rusia nunca se han disipado por completo. Por el contrario, en los últimos años, estas tensiones se han intensificado, especialmente en las regiones del Ártico y el Atlántico Norte, donde ambos bandos tienen intereses estratégicos significativos. El Ártico, en particular, se ha convertido en un punto focal de actividad militar. A medida que el cambio climático abre nuevas rutas de navegación y acceso a recursos naturales, la región ha cobrado importancia tanto por razones económicas como militares. Rusia ha estado expandiendo agresivamente su presencia militar en el Ártico, construyendo nuevas bases y desplegando armamento avanzado para afirmar su control sobre la región. Esto ha llevado a un aumento correspondiente en las actividades militares de la OTAN, incluyendo patrullas navales y ejercicios más frecuentes. Sin embargo, la respuesta de la OTAN a las acciones de Rusia en el Ártico y el Atlántico Norte. Por un lado, hay un énfasis en la disuasión con una mayor presencia militar y preparación. Por otro lado, los esfuerzos diplomáticos continúan desempeñando un papel crucial en la gestión de tensiones y la prevención de la escalada de conflictos. La interceptación del avión espía ruso es un reflejo de este equilibrio. Las fuerzas de la OTAN deben estar preparadas para defenderse, pero también deben evitar acciones que puedan llevar a un conflicto más amplio. Ahora, lo que pasa es que el Mar del Norte y el Ártico son las regiones donde existe el potencial de accidentes o malentendidos. Retomando donde lo dejamos en estas regiones disputadas, las aguas cercanas a Noruega, el Mar del Norte y el Ártico no solo son críticas para el transporte marítimo global y la extracción de recursos naturales, sino que también sirven como áreas estratégicas clave tanto para la OTAN como para las fuerzas militares rusas. Sir, dada esta importancia, no es sorprendente que ambos bandos participen regularmente en vigilancia, reconocimiento y maniobras militares en estas regiones. Desde la perspectiva de Rusia, el Ártico tiene un valor militar y económico significativo. Moscú ha invertido fuertemente en sus flotas del norte y en la infraestructura de la región, considerándola esencial para su seguridad nacional y su futuro económico. Esto ha incluido la modernización de antiguas bases soviéticas, la construcción de nuevas y el despliegue de sistemas de armas avanzados capaces de defender sus intereses en el extremo norte. Para la OTAN, para el Reino Unido, garantizar la libertad de navegación y disuadir una posible agresión rusa en estas aguas se ha convertido en una prioridad. La interceptación cerca del HMS Reina Isabel debe verse en este contexto. Es probable que el avión espía ruso estuviera intentando recopilar información y el nivel de preparación de la OTAN, una práctica estándar durante este tipo de ejercicios. La respuesta de la Marina Real, aunque defensiva por naturaleza, también fue una demostración de la vigilancia de la OTAN y su compromiso de proteger sus operaciones en estas aguas estratégicas. Pero por supuesto, este encuentro pudo haber tenido un desenlace muy... Pero antes de que lleguemos a los posibles escenarios, cuéntanos en los comentarios si crees que Rusia está planeando algo un poco más aterrador que solo un simple acto de espionaje. Entonces, como decíamos, los posibles resultados de este encuentro pudieron, una escalada accidental, hasta consecuencias diplomáticas significativas, y cada escenario habría tenido su propio conjunto de consecuencias. Así que exploremos estas posibilidades en detalle. Uno de los riesgos más significativos en cualquier encuentro militar es el potencial de una escalada accidental. Las fuerzas militares, especialmente aquellas que operan en estrecha proximidad, deben manejar cuidadosamente la delgada línea entre la disuasión y la provocación. En este caso, la interceptación del avión espía ruso por fuerzas de la OTAN, incluyendo jets F-5B Lightning del HMS La Reina Isabel, pudo haber llevado a una confrontación no intencionada si cualquiera de las partes hubiera malinterpretado las acciones de la otra. Por ejemplo, si la aeronave rusa hubiera acercamiento de los jets de la OTAN como una amenaza inmediata, la tripulación podría haber realizado maniobras evasivas o incluso desplegado contramedidas defensivas. Tales acciones podrían haber sido percibidas por los pilotos de la OTAN como hostiles, lo que habría provocado una rápida escalada, por decirlo menos.
Una colisión en el aire o el lanzamiento accidental de un misil podría haber convertido una interceptación de rutina en un incidente militar de grandes proporciones. Las consecuencias de una escalada así habrían sido graves, desencadenando una respuesta no solo de las partes involucradas, sino también de sus respectivos aliados. NSA, como organización de defensa colectiva, podría haberse encontrado al borde de invocar el artículo 5, que estipula que un ataque armado contra un miembro se considera un ataque contra todos. De manera similar, aumentando su presencia militar en la región, lo que podría haber llevado a un posible enfrentamiento o, en el peor de los casos, a un conflicto militar más amplio. Y aquí está el verdadero punto. Este tipo de escalada accidental tiene precedentes históricos. Del vuelo 007 de Korean Airlines por parte de la Unión Soviética, CES. La Unión Soviética, hecha en civil como una aeronave de reconocimiento estadounidense, es solo un ejemplo de cómo un error de juicio llevó a una tragedia y a una crisis internacional. En el contexto del encuentro del HMS Queen Elizabeth, los riesgos eran similares, aunque afortunadamente ambas partes lograron evitar un desenlace tan catastrófico. El incidente podría haber sido utilizado por Rusia para respaldar sus afirmaciones de que la OTAN está avanzando sobre su esfera de influencia, justificando así su propio aumento militar en la región. Por otro lado, la OTAN podría haber utilizado este incidente para resaltar la amenaza que representan las actividades de vigilancia rusas y la necesidad de una postura de defensa robusta. Este tipo de repercusiones diplomáticas podría haber tenido una implicación a largo plazo para las relaciones internacionales. Esto podría haber complicado los esfuerzos diplomáticos en curso para gestionar las tensiones entre la OTAN y Rusia, particularmente en áreas sensibles como el Ártico y Europa del Este. Además, podría haber influido en otras negociaciones internacionales, incluyendo las conversaciones sobre control de armas, donde la confianza mutua son de suma importancia. Por otro lado, la exitosa interceptación del avión espía ruso puede verse como una fuerte demostración de las capacidades de disuasión de la OTAN. Al responder de manera rápida y efectiva a la presencia de una posible amenaza, la OTAN envió un mensaje a los adversarios de que está atenta y preparada para defender sus intereses. Esta demostración de disuasión no solo tranquiliza a los miembros y aliados de la OTAN de que la alianza sigue siendo capaz y está comprometida con su defensa, sino que también disuade futuras provocaciones. Al demostrar que puede detectar e interceptar amenazas potenciales con precisión, la OTAN disuade a los adversarios de intentar acciones similares en el futuro. Finalmente, el incidente cerca del HMS Queen Elizabeth resalta la importancia crítica de las reglas de enfrentamiento establecidas y los canales de comunicación entre fuerzas militares que operan muy cerca unas de otras. Estos protocolos están diseñados para prevenir malentendidos y gestionar las interacciones entre fuerzas potencialmente hostiles, reduciendo el riesgo de un conflicto accidental. En este caso, tanto las fuerzas de la OTAN como las rusas se apegaron a estos protocolos establecidos, permitiendo que la situación se manejara de manera profesional y sin escalada. Los pilotos de la OTAN habrían seguido reglas de enfrentamiento estrictas, asegurándose de que sus acciones fueran defensivas y proporcionales a la amenaza percibida. De manera similar, la tripulación rusa probablemente se apegó a sus propios protocolos, evitando acciones que pudieran haber sido malinterpretadas como agresivas. El manejo exitoso de este encuentro reafirma el valor de este tipo de interacciones y subraya la necesidad de continuar el diálogo y la cooperación entre las fuerzas militares de la OTAN y Rusia. Aunque el entorno geopolítico sigue siendo tenso, estos canales de comunicación son vitales para evitar que los incidentes escalen a conflicto. También desempeñan un papel clave en el mantenimiento de la estabilidad en regiones donde las fuerzas militares de ambos lados operan en estrecha proximidad. Sin embargo, el incidente también muestra que estos protocolos deben revisarse y actualizarse continuamente para reflejar la naturaleza cambiante de la guerra moderna. A medida que la tecnología militar avanza y el entorno estratégico evoluciona, también deben hacerlo las reglas y los procedimientos que rigen las interacciones militares. Esto asegura que todas las partes comprendan los riesgos y responsabilidades involucrados al operar en espacios disputados, reduciendo así la probabilidad de conflicto. En la guerra moderna, la capacidad de amenazas potenciales desde una distancia significativa es crucial.
Los sistemas de radar del HMS Queen Elizabeth demostraron esta capacidad de manera notable. La tecnología de radar del barco, que incorpora los últimos avances en guerra electrónica y procesamiento de señales, permitió a la Marina Real detectar la aeronave rusa si se acercaba mucho antes de que pudiera representar una amenaza significativa. Estos sistemas avanzados están diseñados para proporcionar datos en tiempo real sobre amenazas entrantes, lo que permite respuestas oportunas y precisas. Thechi. La precisión de estos sistemas garantiza que los peligros potenciales se identifiquen temprano y mejorando la efectividad operativa en general. El papel de las aeronaves en la guerra naval moderna ha evolucionado con los avances de la tecnología. Durante la interceptación F-35B Lightning desde el HMS Queen Elizabeth y los cazas Typhoon de bases cercanas de la RAF ejemplificaron las avanzadas capacidades de defensa aérea del Reino Unido. El F-35B, equipado con tecnología furtiva y aviónica de última generación, es uno de los cazas más avanzados del mundo. Sus furtivas reducen su visibilidad ante el radar, permitiéndole acercarse y enfrentar amenazas con mínima probabilidad de ser detectado. La versatilidad del F-35, que le permite operar tanto desde tierra como desde el mar, ofrece ventajas estratégicas significativas. Complementando a los F-35B estaban los cazas Typhoon, reconocidos por su velocidad y agilidad. Estas aeronaves desempeñaron un papel crucial al brindar apoyo adicional durante la interceptación. Las altas capacidades de rendimiento del Typhoon le permiten manejar diversas amenazas aéreas de manera efectiva, lo que lo convierte en un componente esencial de la estrategia de defensa aérea del Reino Unido. Los cazas F-35B Typhoon aseguraron un sistema de defensa en capas que podía enfrentar amenazas potenciales desde múltiples ángulos. Los avances tecnológicos demostrados en este incidente de interceptación probablemente influirán en el futuro de la guerra naval. A medida que las fuerzas militares operan cada vez más en entornos disputados, se espera que la demanda de sistemas de vigilancia, detección y defensa de última generación aumente. Se anticipa que la integración de vehículos aéreos, no tripulados o UAVs, inteligencia artificial y capacidades de guerra cibernética desempeñará un papel significativo en los futuros enfrentamientos militares. Los UAVs están cobrando cada vez más importancia en la guerra moderna debido a su capacidad para recopilar inteligencia y llevar a cabo operaciones sin poner en riesgo vidas humanas. Estos drones pueden proporcionar vigilancia y reconocimiento en tiempo real, ofreciendo una ventaja táctica al monitorear y responder a amenazas. La inteligencia artificial, por otro lado, está lista para revolucionar varios aspectos de las operaciones militares, desde sistemas de combate autónomos hasta un análisis de datos mejorado, ya que puede procesar grandes cantidades de información rápidamente, proporcionando información útil y permitiendo una toma de decisiones más rápida. Se espera que las capacidades de guerra cibernética también se vuelvan más críticas a medida que las fuerzas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Por lo tanto, proteger las redes de comunicación y los sistemas de información contra ataques cibernéticos será crucial para mantener la seguridad y la eficacia operativa. Al mirar hacia el futuro, es evidente que los desafíos de operar en entornos disputados seguirán evolucionando. La tecnología avanzada desempeñará un papel cada vez más destacado en la configuración de las operaciones militares, con desarrollos continuos en los sistemas de vigilancia, detección y defensa que impulsarán las estrategias futuras. Al mismo tiempo, no se puede pasar por alto la importancia de la diplomacia y las reglas de enfrentamiento establecidas. Harris, en un mundo donde el potencial de conflicto está siempre presente, para asegurar que incidentes como este no escalen a algo más peligroso. La OTAN y sus aliados pueden salvaguardar sus intereses y mantener la estabilidad en regiones de importancia estratégica. Pero ¿por cuánto tiempo crees que las cosas permanecerán tan tranquilas como ahora? Gone. Si te gustó nuestro video de hoy, y suscribirte a nuestro canal para más información sobre lo que sucede en el mundo de las aguas internacionales y más allá. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.